Me parece a mí que desde los grandes debates educativos que confrontaron a liberales y conservadores en el siglo XIX, no se había vivido, en términos de impacto social, una discusión tan fuerte, no necesariamente tan profunda, sobre temas de educación que tienen que ver con el desarrollo del país. De esa magnitud, como aquellos que se recuerdan en la apertura y cierre de los institutos científicos y literarios o de la Universidad Real y Pontificia, de ese tamaño es el debate que se vive hoy, pero ciertamente no lo es de esa riqueza ni de ese contenido. Llevamos 30 años en donde las políticas fundamentales del Estado mexicano hacia la educación han estado centradas en un solo tema, y el tema es la evaluación. Y se ha hablado de establecer la cultura de la evaluación, de hacer que la evaluación sea el centro de organización de lo educativo. Se ha evaluado a los estudiantes, se ha evaluado a los maestros de básica, se ha evaluado a los profesores universitarios, se evalúan programas para otorgarles financiamiento, se evalúa a las instituciones para otorgarles los presupuestos anuales en todos los terrenos. Estamos más que sobreevaluados. A nivel de los profesores universitarios entregamos un informe anual, un informe a los estímulos internos, un informe al Sistema Nacional de Investigadores, una y otra vez, y los maestros y maestras de básica no son la excepción. Si la evaluación ha sido la política fundamental del Estado mexicano para organizar la educación, hoy, a 30 años de distancia, podemos decir, han fracasado. Metieron el discurso de que había una contradicción fundamental entre cobertura educativa universal y calidad de la educación. Dijeron que el problema de la cobertura estaba resuelto y que ahora había que resolver los temas de calidad a través de la aplicación de mediciones, que no son necesariamente evaluaciones, a los distintos actores del sistema educativo. Y con eso nos han heredado una condición no solo de una confrontación política y social de la envergadura que tenemos el día de hoy, sino una condición de crisis profunda del sistema educativo nacional. Solamente un tema para plantear la magnitud de la crisis y para apuntar hacia dónde tenemos que ir en términos de reformas a la educación básica y en todos los niveles en nuestro país. El analfabetismo y el rezago educativo son la característica central del sistema, aunado a la desigualdad. Más de 40% de mexicanos y mexicanas entre 6 y 17 años se encuentra en una condición de rezago educativo. De esta población, 5 millones son analfabetas. Por supuesto que los datos son completamente heterogéneos en términos regionales, en distinguir lo urbano y lo rural y en distinguir los distintos estratos sociales en los que se imparte educación. Este es uno de los más graves problemas que vive la educación en el país. Y a ese se le ha sumado la construcción de un problema adicional por parte de la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del gobierno federal desde las dos administraciones panistas en adelante y de los grupos empresariales, de construir un gran mito que es la idea de que el sistema de educación en México fracasa por culpa de los maestros. Esta es la idea que nos han instalado. Si el sistema de educación es malo, no es porque se haya invertido poco, no es porque carezca de orientación, identidad, filosofía y pedagogía, no es porque estén mal diseñados los planes de estudio, no es porque las escuelas no tengan las condiciones materiales para dar e impartir educación, no es porque los maestros y maestras enfrenten condiciones muy difíciles, tanto de atención a alumnos en condiciones muy difíciles como de uso de recursos educativos. No es por esas razones que se plantea
que la educación está mal. Se simplifica el problema, se trivializa y se dice es culpa de los maestros. Esto lo hemos vivido antes en la educación superior. Se ha dicho que los maestros y los profesores eran vagos, estaban mal formados y había que evaluarlos continuamente para evitar esto. Junto a este mito de que el problema educativo en México son los maestros, se generó todo un engaño. La idea de que es posible, a través de la evaluación, cambiar al Magisterio Nacional. No hace falta más que aplicarles exámenes que nos permitan echar afuera a los que no sirven, premiar a los que sirven mucho y dejar ahí a los que sirven de manera intermedia en esta gradación que estableció la Secretaría en sus propuestas normativas. Esta lógica trata de hacer igual la idea de evaluación con la idea de calidad. Hace igual la idea de evaluación con la de calidad y con la del interés superior de la infancia, como decía Roberto Rodríguez hace un momento, y con ello justifica un propósito fundamental de orden político que al comienzo de este sexenio enfrentaba la restauración priista que comenzó en el 2012. La necesidad de controlar por un lado a una priista connotada criminal, corrupta y asesina como era Elba Ester Gordillo. Todos esos cargos se le han imputado y es muy posible probarlos, ¿sí?, que era parte del partido oficial y que se había desvinculado del mismo y vendía caro su amor al régimen priista. Y por otro lado, se dirigió en contra del Magisterio Nacional, organizado en la CENTE y otras expresiones magisteriales, en oposición no solo al sindicato, sino por fuera de los márgenes de la gran coalición que se estableció alrededor de Enrique Peña Nieto con la construcción del Pacto por México. Los partidos políticos mexicanos, los que estuvieron en el pacto y los que se dedicaron solamente a discutir el pacto, son corresponsables de la construcción de este engaño, este mito y este fraude que es la evaluación, porque como se ha demostrado con los datos del Instituto Belisario Domínguez, ni siquiera se puede aplicar en los términos que ellos dijeron. No digamos ya que no se cumple ninguno de los principios que estableció el Instituto Nacional de Evaluación Educativa sobre la diversidad, la heterogeneidad, la contextualización, los principios básicos que decían que tenía que tener la evaluación y que fueron completamente erradicados en estos primeros exámenes mal diseñados, que no fueron probados y que se aplicaron a golpes en contra de los maestros. El 12 de diciembre del 2012, mientras Peña Nieto y los partidos firmantes del pacto presentaban en antropología un proyecto educativo, pongámoslo entre comillas, político y laboral, parece ser mucho más la coincidencia, pero que ciertamente tiene efectos en lo educativo, en eso creo que podemos coincidir, se presentaba una alternativa en la Universidad Nacional, un documento llamado 10 propuestas para 10 años con la idea de transformar la educación en México. Y ese proyecto ponía el énfasis en varios temas que creo yo que tenemos que retomar. El primero, el derecho a la educación. Tenemos que atacar el analfabetismo y el rezago educativo. Y para eso hay que hacer políticas explícitas que centren todo el esfuerzo del Estado en regresar a clases, a los salones, a las aulas, a quienes las han abandonado y en atender a las poblaciones marginales que no han tenido el acceso a la educación para poder colocarse en una condición de dejar de ser analfabetas. El derecho a la educación también pasa por no estar solo establecido en la Constitución, sino por tener las herramientas jurídicas necesarias para garantizar la obligatoriedad. Hoy no constituye un hecho obligatorio ni para la autoridad ni para las familias el que sus hijos e hijas vayan a la escuela. Se estableció la obligatoriedad de la educación media superior y no se cumple. Y no se cumple tampoco en la educación secundaria. Apenas parece que se cumple más o menos en la educación primaria.
Ese tema de generar las normas y los procedimientos adecuados para que los niños y niñas que tienen que estar en la escuela estén en la escuela es algo en lo que tenemos que poner un enorme peso. En segundo lugar, tenemos que hacernos cargo de que se perdió la brújula educativa del país. En un momento en el cual la internacionalización, la globalización pusieron en jaque y en entredicho un conjunto de formas de ver el mundo, un conjunto de identidades quizás a lo mejor aisladas, estrictamente regionales o nacionales, y nos ponen enfrente la necesidad de interpretar un mundo distinto y de ubicarnos en ese mundo con nuestra propia historia, tradiciones y valores. La educación en México ha sido el sistema educativo nacional incapaz de producir una reflexión que nos diga qué tipo de educación, cómo queremos que sean formados los niños y niñas de México, para qué queremos que se formen y cuáles son los objetivos que se tienen que alcanzar cuando completen los grados en los que están participando. Eso no se puede hacer desde arriba hacia abajo, no se puede hacer una pequeña comisión que lo establezca. Eso requiere de un debate nacional, como otros que ha habido en México desde el siglo XIX, como el del como el del Gran Congreso de Instrucción al que convocó Baranda en tiempos, curiosamente, de don Porfirio. Había más participación de maestros y de educandos en esas épocas que en las actuales. Tenemos que plantearnos un nuevo tipo de escuela. Miramos a la escuela y sigue siendo la escuela tradicional. Si vemos que en el ámbito de lo privado tiene un efecto positivo en los educandos el que las primarias, secundarias y bachilleratos estén juntas, ¿por qué no analizamos la posibilidad de la escuela integral desde la educación básica hasta el bachillerato, con todas las repercusiones positivas que tiene en términos de integración de los recursos, tanto humanos como materiales, para poder ir hacia adelante? ¿Por qué no pensar en una escuela que, además de que integra estos niveles, opera como un espacio de articulación de la sociedad alrededor de la escuela? Países pequeñitos como Uruguay, con su plan Ceibal, hicieron de cada escuela en el país un nodo de acceso al Internet para toda la población que le rodea. En las escuelas se imparten cursos sobre fertilizantes, sobre organización sindical, sobre formas de contabilidad de la economía del hogar, multitud de procesos formativos que tienen lugar en la escuela, en las horas en las que no se educa de la manera tradicional a los niños y en las que se fomenta la participación de padres de familia en las actividades de sus hijos, pero también en las suyas propias, para que la escuela opere todo el día en beneficio de la sociedad. Y la gestión de ese sistema educativo, como decía Hugo Aboites, tiene que cambiar. No puede estar en las manos de uno u otro secretario. Cuando estaba Choifet se decía que el verdadero secretario era Carlos Loret de Mola, que desde el noticiero de Televisa y con su documental de Panzazo regía la visión educativa del país. Y ahora tenemos un nuevo secretario del que me ocuparé en unos momentos. De manera central, tenemos que, en contraposición absoluta a lo que ha sido la política del régimen actual, tenemos que construir un proceso de revaloración de la profesión docente. ¿Quieren ser como Finlandia? ¿Están tan fascinados con los finlandeses? Los finlandeses no evalúan a sus profesores. Los finlandeses educan a los nuevos maestros con 3 años de licenciatura y 2 de maestría. Solamente pueden dar clases a aquellos que se forman para la profesión magisterial. No se vale que un ingeniero o un químico luego se haga maestro tomando 2 cursillos de docencia, ¿no? Y están bien remunerados y reconocidos por la sociedad. Aquí hemos construido exactamente lo opuesto. Hemos desprestigiado a las maestras y maestros mexicanos con una serie de políticas de comunicación racistas y clasistas. ¿Qué mejor símbolo que ese documental de Panzazo o las imágenes fijas que sacan de maestros de poca estatura, de color oscuro, con las facciones alteradas en un grito de lucha, diciendo: ¿usted pondría en manos de esta persona a sus hijos?
como ha hecho Televisa y Mexicanos Primero de manera reiterada, pero como se ha encargado de reproducir también y fomentar el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Educación y del propio presidente de la República. ¿Qué acciones tenemos que hacer? Yo me pregunto, y este debería de ser el objetivo, para que entre los niños y niñas, los jóvenes hombres y mujeres de nuestro país, los mejores formados, los más comprometidos, digan cuando uno les pregunta, ¿tú qué quieres ser en el futuro? Y digan, yo quiero ser maestro. ¿A quién se le ocurriría en los tiempos actuales en donde están asediados, hostigados, denostados, desprestigiados, que los mejores van a querer ir a impartir la docencia? ¿Y qué políticas tenemos que hacer para lograr eso? Que es revalorar la profesión magisterial. Ese tiene que ser el eje en lugar de partir de la inversión de la que hablaba Roberto, de decidir que los maestros son todos una punta de criminales y que hay que sacar de ahí a los pocos que sean rescatables, que es lo que se propone un proyecto de evaluación. Tenemos entonces que darle a la evaluación educativa la dimensión que le corresponde. No es una política pública para la educación, no puede serlo. Es una herramienta que cuando se usa con propósitos diagnósticos nos permite entender dónde están los problemas y las deficiencias del sistema en primer lugar y de las instituciones educativas en segundo. No podemos ir a un proceso de individualización que es el que se ha construido con las nuevas leyes, que está por encima de los organismos sociales, está por encima de la institución educativa nacional, está por encima de las propias escuelas para ubicarse como una relación directa entre el Estado y el profesor o la profesora. Eso daña la educación y genera una cantidad de problemas de individualización de un proceso que necesariamente tiene que ser colectivo. Por eso propongo, frente a estas ideas de generar que han establecido un régimen laboral de excepción y esta noción de recuperar la rectoría del Estado en la educación, cuando era el Estado a través del CENTE el que a final de cuentas regía la educación en una relación corporativa como la que tuvo con muchos otros sindicatos, nosotros tenemos que plantear medidas del corto al largo plazo. Y me permito enunciar algunas. Primer asunto, tenemos que hacer una apuesta a que el diálogo se mantenga y se sostenga. Para que este diálogo se sostenga, tiene que tener objetivos muy precisos y tiene que estar acompañado de un cese de la campaña de desprestigio y denostación al magisterio. Tenemos que demandar eso de manera clara y combatirlo en cada uno de los espacios en los medios de comunicación en el que se desarrolla. En la negociación, primero avanzar por acciones que el Ejecutivo Federal puede tomar de manera directa. 1. Liberación de los dirigentes magisteriales que están detenidos. 2. Cese a la represión y respeto al derecho de manifestación, y en este lugar quiero dirigirme en particular al jefe de gobierno de la Ciudad de México, que ha comprado no solo el proyecto, sino la actitud de cerrar los espacios físicos y las posibilidades de expresión libre de la oposición magisterial en absoluta consonancia con lo establecido por el gobierno federal y el secretario Nuño. Tercero, reinstalación inmediata de los maestros a los que se les ha cortado la relación laboral con la SEP por el tema del examen. Todas estas medidas están en el ámbito del Ejecutivo. Pero el problema es este. Cuando tenemos un secretario que yo creo que lo deberían de haber reprobado en la escuela primaria, a la maestra que le mandó la carta deberíamos de mandarle otra de por qué lo dejó pasar. Si el secretario representa un conjunto de comportamientos y valores que son exactamente contrarios a lo que dice el artículo 3 constitucional. El artículo 3 habla de tolerancia, de democracia, de paz, habla de respeto al que tiene puntos de vista diferentes a los de uno, y tenemos enfrente nuestro a una persona, ¿no?, que está seducido, fascinado, casi de una manera infantil con el uso de la fuerza pública. Es un secretario de Educación que se encontró que podría dirigir policías, lo cual corresponde como a un sueño de primero de primaria.
Y ese secretario que ha dicho que solo dialogará cuando el de enfrente esté de acuerdo con él, que va en contra de los valores educativos de México, no puede encabezar la negociación con la oposición magisterial. Por eso planteo, tenemos que exigir al gobierno federal la remoción del secretario de Educación Pública, porque no se puede negociar con él y él no está dispuesto a negociar. En la mesa de diálogo entre la CENTE y la Secretaría de Gobernación tendría que haber representación del legislativo, porque en las leyes secundarias, si hoy no es posible plantear una abrogación total de la reforma educativa, sí se pueden tomar acciones fundamentales. Número 1, desvincular la evaluación de las acciones punitivas respecto a la permanencia del magisterio en la educación. Este simple hecho, que se puede modificar en el Senado y en la Cámara de Diputados, quitaría de en medio uno de los más grandes problemas que tenemos en la actual confrontación. Segundo, abrir el marco jurídico para orientar la evaluación hacia fines de carácter diagnóstico y a que asuma estos principios totalmente contextualizada, verdaderamente contextualizada a las diferentes realidades del país, abriendo posibilidades a diseños diferenciados en cada estado o región mexicano. Puede ser con una supervisión nacional, con criterios generales nacionales, pero atendiendo la heterogeneidad que hay en México. Y tercero, establecer con criterios de promoción las posibilidades de evaluación con carácter voluntario, tal y como se hizo en las universidades, que incluso con esa hemos tenido bastantes problemas, en donde uno es voluntario de no entrar al SNI y quedarse sin lana a fin de mes, pero sigue siendo voluntario, ¿no? No se plantea como obligatorio. Ahora, con esto podríamos quitarnos de encima la confrontación social brutal que estamos teniendo y entrar a unas condiciones que nos permitieran a un mediano plazo un conjunto de acciones educativas. 1, someter a una revisión política y jurídica el marco normativo constitucional y reglamentario, empezar por un diagnóstico profundo con los mejores juristas constitucionalistas del país. Lo que tenemos en el artículo 3 es una verdadera aberración, es un artículo que hablaba de principios educativos, de responsabilidades, quién tenía las obligaciones, quién tenía los derechos en la educación, y tiene un pegoste ahí que habla sobre el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Ni siquiera la SEP está definida en el artículo 3 constitucional, y sí el INE. Para todo fin práctico, podríamos decir que la SEP, como está definida en una norma de carácter secundario frente a la Constitución, tendría que tener un carácter secundario frente al Instituto, pero como no tenemos algo mucho mejor en el Instituto, mejor ni moverle por ahí. Segundo, en toda esta discusión, darle a la evaluación un carácter de herramienta e instrumento de un proyecto educativo más amplio. Tercero, establecer un programa de fortalecimiento, apoyo y reconstrucción del Magisterio Nacional desde la formación inicial a la formación continua y permanente. Hay un dato que es terrible: en el presupuesto educativo se gasta más para evaluar a los maestros que para formarlos. Esto es impresionante, tenemos que darle la vuelta por completo en las asignaciones presupuestales. Cuarto, acciones inmediatas de combate al rezago educativo y el analfabetismo. Brigadas contra el analfabetismo, campañas nacionales, estas cosas se pueden hacer con voluntad y vocación en un momento como el actual, en donde hay tanta intensidad, se puede mover hacia adelante. No sé, y ya casi voy a terminar, si es de mediano o de largo plazo, pero creo que nosotros no podemos pensar en un sistema educativo eficiente, adecuado, todas estas, no digo de calidad porque coincido con Hugo en que las definiciones de calidad son tantas y tan parciales que nos ayudan muy poco.
pensar el proyecto educativo del siglo XXI que nosotros queremos, y miren que ya está avanzadito el siglo XXI, andamos medio tardíos, ¿no? A partir de una discusión de carácter histórico, filosófico y pedagógico, ¿no? Que se traduzca en proyectos curriculares, que se traduzca en objetivos generales, que se traduzca en una identidad del sistema educativo para saber incluso qué es lo que vamos a evaluar, qué pretendemos lograr con el sistema educativo. A mí me parece que podemos recuperar la experiencia histórica del Congreso Pedagógico, de generar a nivel de los estados algo similar a lo que proponía Hugo, participación magisterial, padres de familia, educandos, especialistas y autoridades, espacios de discusión para llegar a acuerdos concretos, muy bien diseñada la discusión, una discusión nacional para definir un proyecto de educación de carácter nacional. Que ahí discutamos un nuevo modelo escolar y de gestión. Tenemos que discutir la relación entre federalismo y descentralización. Se hablaba cómo Salinas federalizó y Chuaifet aquí por abajo del agua centralizó de nuevo. O sea, la nómina se maneja desde aquí con chivatos en los estados, ¿no? ¿Quién no vino a trabajar? A ver, por favor, es lo único que se requiere que informen los gobernadores. ¿Cuál sería la constitución y operación y diseño de algo que dijéramos la nueva escuela mexicana? Que responda a concepciones pedagógicas y a necesidades concretas que tengamos. ¿Cómo avanzamos en la integración de los niveles? ¿Cómo hacemos que esta escuela sea un espacio de articulación social? El conflicto actual abre condiciones para un debate y una enorme atención. Por desgracia, los asesinatos cometidos por la Policía Federal en Oaxaca hace apenas 2 semanas han hecho que empiece a cambiar el estado de la opinión pública mayoritaria en el país. El propio gobierno federal ha bajado el tono de la caracterización del magisterio y más gente se ha incorporado a la preocupación por lo educativo. Aprovechemos con iniciativa este proceso para construir la fuerza política necesaria que nos permita una transformación profunda del sistema educativo nacional y pongamos a los mal llamados evaluadores que hoy encabezan a la SEP y al instituto correspondiente en el lugar que necesitan de pequeños administradores de una parte ínfima del sistema educativo. Muchas gracias.